Bueno, continuando con nuestro libro de Voltaire, de Opúsculos y Cuentos. Es de la impresión de Credos. Vamos a continuar. Vamos a ver lo que era el diálogo del incrédulo y del creyente, por el abate Tilllated, que en sí el título francés de este opúsculo es Dialogue du Douter et di ai Adoratus. Nos ha parecido que la traducción literal falseaba el pensamiento del autor, ya que cada idioma tiene sus propias idiosincrasias. Esperemos que la lectura del texto justifique esta pequeña libertad de la que tanto gustaba el propio Voltaire en sus traducciones. Y el abate Tilllated, este opúsculo se publicó sin fecha. Benguesco calcula que fue publicado en 1766. Otros creen que se puede fechar en 1763, por coincidir el tema con el del Catecismo del Hombre Honrado, que lleva esta última fecha. El abate Tillader ha existido realmente, falleció en 1715. Bueno, vamos a ver. El diálogo del incrédulo y del creyente. Vamos a ver, dice el incrédulo, ¿cómo me probaréis la existencia de Dios? Y el creyente contesta, ¿cómo se prueba la existencia del sol? Abriendo los ojos. ¿Creéis pues en las causas finales? Pregunta el incrédulo, a lo que el creyente responde, creo en una causa admirable, cuando veo efectos admirables. Dios me libre de parecerme a ese loco que decía que un reloj no prueba un relojero, que una casa no prueba un arquitecto, y que solo se puede demostrar la existencia de Dios por medio de una fórmula algebraica, que además estaba equivocada. ¿Cuál es vuestra religión?, pregunta el incrédulo. Es, dice el creyente, no solo la de Sócrates, que se burlaba de las fábulas de los griegos, sino la de Jesús, que confundía a los fariseos. Dice el incrédulo, si sois de la religión de Jesús, ¿por qué no sois de la de los jesuitas, que poseen 300 leguas de terreno a lo largo y a lo ancho del Paraguay? ¿Por qué no creéis en los premostratenses, en los benedictinios, a quienes Jesús dio tan ricas abadías? A lo que el creyente contesta, Jesús no instituyó ni a los benedictinos, ni a los premostratenses, ni a los jesuitas. O sea, los premostratenses es una orden de canónigos regulares, fundada por San Norberto, que tomó su nombre del pequeño pueblo llamado Premontre, cerca de Laon, donde fue fundado en 1120. Dice el incrédulo, ¿creéis que se puede servir a Dios comiendo carnero los viernes y no asistiendo a misa? El creyente dice, lo creo firmemente,
considerando que Jesús no dijo nunca misa y que comía carne el viernes e incluso el sábado. El incrédulo pregunta, ¿creéis pues que se ha corrompido la religión simple y natural de Jesús, que era al parecer la de todos los sabios de la antigüedad? Nada parece más evidente, dice el creyente. En el fondo no tenía más remedio que ser un sabio, ya que declamaba contra los sacerdotes impostores y contra las supersticiones, pero se le imputan cosas que un sabio no ha podido hacer ni decir. Un sabio no puede buscar higos a principios de marzo en una higuera y maldecirla por no tenerla. Un sabio no puede cambiar el agua en vino en beneficio de personas que ya están ebrias. Un sabio no puede enviar los demonios a los cuerpos de 2000 cerdos en un país en que no hay cerdos. Un sabio no se transfigura durante la noche para tener una vestidura blanca. Un sabio no es transportado por el diablo. Un sabio, cuando dice que Dios es su Padre, entiende sin duda que Dios es el Padre de todos los hombres. El sentido en que se ha querido entenderlo es impío y blasfemo. Parece ser que las palabras y los actos de este sabio fueron muy mal recogidas, que entre varias historias de su vida, escritas 90 años después de él, se han escogido las más improbables, porque se las ha creído las más importantes para los tontos. Cada escritor se esforzaba en hacer maravillosa esa historia. Cada pequeña sociedad cristiana tenía su evangelio particular. Esta es la razón que demuestra que estos evangelios no coinciden en nada. Si creéis en un evangelio, estáis forzados a renunciar a todos los demás. Divertida prueba de autenticidad. En verdad, esa perpetua contradicción. Divertida prueba de cordura. En verdad, esas locuras que se contradicen. Está demostrado, por lo tanto, que unos fanáticos han engañado primero a unos hombres sencillos, los cuales luego han engañado a otros. Los últimos han ido aún más allá que los primeros. La verdadera historia de Jesús era probablemente la de un hombre justo que había reprochado su conducta a los fariseos y al que los fariseos hicieron morir. Se hizo luego de él un profeta y al cabo de 300 años un Dios. He aquí el proceso de la mente humana. Está reconocido que los fanáticos, incluso los más empedernidos de los primeros cristianos, emplearon los engaños más vergonzosos para apoyar su secta naciente. Todo el mundo reconoce que idearon falsas predicciones, falsas historias, falsos milagros. El fanatismo se extendió por todas partes y por fin, cuando ha triunfado, ha sostenido con verdugos lo que había establecido por la impostura y la demencia. Cada siglo ha corrompido a tal punto la religión de Jesús que la de los cristianos es completamente contraria a la suya. Si se ha hecho decir a Jesús que su reino no es de este mundo, aquellos que pretenden ser los sucesores de sus primeros discípulos han sido todo lo que han podido.
los tiranos de este mundo y han pisado sobre la cabeza de los reyes. Si Jesús vivió pobre, sus extraños sucesores nos han robado nuestros bienes y el fruto de nuestro sudor. Considerad las fiestas que observó Jesús, todas eran judías, y hacemos quemar a los que celebran fiestas judías. ¿Dijo Jesús que tenía dos naturalezas? No, y nosotros le damos dos naturalezas. ¿Dijo Jesús que María era madre de Dios? No, y nosotros la hacemos madre de Dios. ¿Ha dicho Jesús que era trino? O sea, trino, que es triple. El dogma de la Trinidad fue rechazado por el arrianismo y más tarde por los socianos. Y consustancial, no. Y nosotros le hemos hecho consustancial y trino. Mostradme un solo rito que hayáis observado exactamente como él. Decidme uno solo de vuestros dogmas que sea exactamente el suyo. Os desafío a hacerlo. El incrédulo: pero Señor, al hablar así no sois cristiano, dice el incrédulo. A lo que el creyente responde: soy cristiano como lo era Jesús, cuya doctrina celeste ha sido cambiada en doctrinas infernales. Si él se contentó con ser justo, se ha hecho de él un insensato que recorría los campos de una pequeña provincia judía, comparando los cielos con un grano de mostaza. ¿Qué pensáis de Pablo? Dice el incrédulo, asesino de Esteban, perseguidor de los primeros Galileos y luego el mismo Galileo y perseguido. ¿Por qué rompió con Gamaliel, su maestro? Fue, como dicen algunos judíos, porque Gamaliel le negó la mano de su hija porque tenía las piernas ambas, la cabeza calva y el entrecejo cerrado, tal como se dice en los Hechos de Tecle, su favorita. Finalmente, ha escrito las epístolas que se han puesto bajo su nombre. Se reconoce bastante, contesta el creyente, que Pablo no es autor de la epístola de los Hebreos, en la que se dice: Jesús está tanto más por encima de los ángeles cuanto que el nombre que ha recibido es más excelente que el de ellos. Y en otro pasaje se dice que Dios le ha hecho por algún tiempo inferior a los ángeles. Y en otro pasaje se dice que Dios le ha hecho por algún tiempo inferior a los ángeles. Y en sus otras epístolas habla casi siempre de Jesús como de un simple hombre amado por Dios, elevado en gloria. Tan pronto dice que las mujeres pueden orar, hablar, predicar, profetizar, con tal de tener la cabeza cubierta, porque una mujer sin velo deshonra su cabeza. Tan pronto dice que las mujeres no deben en modo alguno hablar en la iglesia. Ibid 29:34. Se enfada con Pedro porque Pedro no judaiza con los extranjeros y porque luego Pedro judaiza con los judíos. Pero ese mismo Pablo va a judaizar él mismo durante 8 días en el templo de Jerusalén y lleva a él extranjeros para hacer creer a los judíos que no es cristiano. Es acusado de haber mancillado el templo.
el sumo sacerdote le da un bofetón, es llevado ante el tribuno romano. ¿Qué hace para salir del apuro? Dice dos mentiras descaradas al tribuno y al Sanedrín. Les dice: soy fariseo e hijo de fariseo, a pesar de que era cristiano. Les dice: se me persigue porque creo en la resurrección de los muertos. Jamás se había tratado ese punto, y por esa mentira, demasiado fácil sin embargo de descubrir, pretendía enfrentar a unos con otros y dividir a los jueces del Sanedrín, de los que la mitad creían en la resurrección y la otra mitad no. He aquí lo confieso. Un curioso apóstol es, sin embargo, el mismo hombre que osa decir que ha sido raptado al tercer día y que ha oído palabras que no le está permitido comunicar. 2 Corintios 12, 2 y 4. El viaje de Astolfo a la luna es más verosímil, ya que el camino es más corto, pero ¿por qué quiere embaucar a los imbéciles a quienes escribe que ha sido raptado al tercer cielo, para establecer su autoridad sobre ellos, para satisfacer su ambición de ser jefe de partido, para dar peso a estas palabras insolentes y tiránicas? Si vuelvo otra vez entre vosotros, no perdonaré ni a los que hayan pecado, ni a todos los demás. 2 Corintios 13:2. Es fácil ver en el Galimatías de Pablo que sigue conservando siempre su primer espíritu persecutor, terrible espíritu que ha engendrado demasiados prosélitos. Sé que solo mandaba sobre unos mendigos, pero la característica de los hombres es querer elevarse sobre sus semejantes. Querer oprimirlos es la mentalidad de los tiranos. ¿Cómo, Pablo, judío, fabricante de tiendas, osas escribir a unos corintios que castigarás a aquellos mismos que no hayan pecado? Nerón, Atila, el Papa Alejandro VI profirieron jamás tan abominables palabras. Si Pablo escribía así, merecía un castigo ejemplar. Si unos falsificadores han fabricado esas epístolas, merecen uno más grande. Así es como empieza la mayoría de las sectas populares. Un impostor arenga a la hez del pueblo en un granero, y los impostores que le suceden no tardan en habitar palacios. El incrédulo dice: oh, sobra razón. En el texto francés de la edición de Pleiade dice textualmente: oh, sobra razón, dice el incrédulo, pero después de lo que pensáis de ese fanático, mitad judío, mitad cristiano, llamado Pablo, ¿qué pensáis de los antiguos judíos? A lo que el creyente responde: lo mismo que piensan las personas sensatas de todas las naciones y lo que piensan los mismos judíos razonables. ¿No creéis, dice el incrédulo, pues que el Dios de toda la naturaleza haya abandonado y proscrito el resto de los hombres para haceros rey de una pequeña y mísera nación? ¿No creéis que una serpiente haya hablado a una mujer?
que Dios haya plantado un árbol cuyos frutos otorgaban el conocimiento del bien y del mal, que Dios prohibiese al hombre y a la mujer comer de ese fruto, el que más bien debía ofrecérselo para hacerles conocer ese bien y ese mal, conocimiento absolutamente necesario para la humanidad. ¿No creéis que haya guiado a su pueblo elegido en el desierto y le haya obligado a conservar durante 40 años sus viejas sandalias y sus viejas vestiduras? ¿No creéis que haya hecho milagros igualados por los milagros de los magos del faraón para hacer pasar el mar a pie, enjuto a sus hijos queridos, convertidos en ladrones y cobardes, y para sacarlos miserablemente de Egipto, en vez de darles aquel fértil Egipto? ¿No creéis que ordenasteis a su pueblo que diese muerte a todo lo que encontrase a su paso, a fin de hacer a ese pueblo casi siempre esclavo de las naciones? ¿No creéis que hablaste la burra de Balaam? ¿No creéis que Sansón atase junto por la cola 300 zorros? ¿No creéis que los habitantes de Sodoma quisieran violar a 2 ángeles? ¿No creéis, etcétera, etcétera, etcétera? A lo que el creyente dice, no, sin duda no creo en esos horrores ridículos, oprobio de la mente humana. Creo que los judíos tenían fábulas, como las demás naciones, pero fábulas mucho más tontas, más absurdas, porque eran los más toscos de los asiáticos, como los tebanos eran los más toscos de los griegos. El incrédulo: confieso que la religión judía era absurda y abominable, pero en fin, Jesús, al que amáis, era judío, siempre obedeció la ley judía, observó todas las ceremonias. Es, lo repito, dice el creyente, una gran contradicción que él haya sido judío y que no lo sean sus discípulos. De él solo adoptó su moral, cuando no se contradice. No puedo soportar que se le haga decir, no he venido a traer la paz, sino la espada. Tales palabras son horribles. Un hombre sabio, repito, no ha podido decir que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, a unas bodas, al dinero que se hace producir por medio de la usura. Tales palabras son ridículas. Adopto esta sentencia: amad a Dios y al prójimo. Es la ley eterna de todos los hombres. Es la mía. Así es como soy amigo de Jesús. Así es como soy cristiano. Si ha sido adorador de Dios, enemigo de los malos sacerdotes, perseguido por unos bribones, me uno a él. Soy su hermano. El incrédulo responde: jamás ha habido religión que haya dicho tanto como Jesús, que haya aconsejado la virtud tanto como Jesús. Ea pues, dice el creyente, soy de la religión de todos los hombres, la de Sócrates, de Platón, de Arístides, de Cicerón, de Catón, de Tito, de Trajano, de Antonio, de Marco Aurelio, de Epicteto, de Jesús. Diré que Epicteto es Dios quien me ha creado. Dios está dentro de mí, lo llevo a todas partes. ¿Por qué habría de mancharle con pensamientos obscenos, con actos bajos, con deseos infames? Reúno en mí cualidades
de las que cada una me impone un deber. Hombre, ciudadano del mundo, hijo de Dios, hermano de todos los hombres, hijo, esposo, padre, todos esos nombres me dicen, no deshonres ninguno. Mi deber es alabar a Dios de todo, darle las gracias de todo, dejar de bendecirlo tan solo al dejar de vivir. 100 máximas de esta clase bien valen el sermón de la montaña y esta hermosa máxima: bienaventurados los pobres de espíritu. En fin, adoraré a Dios y no las trapezerías de los hombres. Serviré a Dios y no a un concilio de Calcedonia o a un concilio intrulio o escúpula en la sala del palacio de los emperadores bizantinos, donde se celebraban 2 concilios a finales del siglo VII. Detestaré la infame superstición y seré fiel a la verdadera religión hasta el último suspiro de mi vida, concluye el creyente, en el diálogo del incrédulo y del creyente. Ahora vamos a ver lo que es el opúsculo de las mujeres, lo que dice lo de las mujeres. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos. Dice, aunque el abate de Chanteneuf muriese en 1709 y la mariscala de Grancey en 1694, este opúsculo ha podido ser fechado durante los primeros años de reinado de Catalina II, 1763-1796. Dice así: mujeres, sed sumidas a vuestros maridos. El abate de Chateauneuf me contaba un día que Madame, la mariscala de Grancey, era muy dominante. Tenía, por otra parte, grandes cualidades. Su mayor orgullo consistía en respetarse a sí misma, en no hacer nada de que pudiera avergonzarse en secreto. Jamás se rebajó a decir una mentira. Preferiría reconocer una verdad peligrosa a emplear un disimulo útil. Decía que el disimulo es siempre prueba de timidez. 1000 actos generosos ilustraron su vida, pero cuando la alababan por ellos, se consideraba despreciada. Decía: ¿creéis acaso que esos actos me han costado esfuerzos? Sus adoradores la idolatraban, sus amigos la querían y su marido la respetaba. Pasó 40 años en esta diversión. O sea, en texto francés dice dispation, palabra que no tenía entonces el sentido actual, sino el de distracción, diversión. Y en ese círculo de distracciones que ocupan seriamente a las mujeres, jamás había leído otra cosa que las cartas que le dirigían, ni se había metido en la cabeza otra cosa que las noticias del día, las ridiculeces del prójimo y los intereses de su corazón. En fin, cuando se encontró en esa edad en que se dice que las mujeres hermosas que tienen ingenio pasan de un trono a otro, quiso leer. Empezó por las tragedias de Racine y quedó asombrada de sentir, al leerlas,
un placer mayor que el que había experimentado al verlas representar. El buen gusto que se desarrollaba en ella le hacía discernir que aquel hombre no decía más que cosas verdaderas e interesantes, que todas se hallaban en su lugar, que era sencillo y noble, sin declamación, sin nada forzado, sin correr en persecución del ingenio, que sus argumentos, lo mismo que sus ideas, se basaban todos en la naturaleza. Encontraba en esta lectura la historia de sus sentimientos y el cuadro de su vida. Le hicieron leer a Montaigne. Quedó encantada de un hombre que conversaba con ella y que dudaba de todo. Le dieron luego los grandes hombres de Plutarco. Preguntó que por qué no había escrito también la historia de las grandes mujeres. El abate de Chateauneuf la encontró un día roja de indignación. «¿Qué os pasa, señora?», le dijo. «He abierto por casualidad», respondió, «un libro que andaba rodando por mi gabinete. Es, me parece, una colección de cartas. He visto en él estas palabras: mujeres, sed sumisas a vuestros maridos. He tirado el libro». «¿Cómo, señora? ¿No sabéis que son las epístolas de San Pablo?» «No me importa de quién sean. El autor es muy grosero. Jamás el señor mariscal me ha escrito en ese estilo. Estoy muy persuadida de que vuestro San Pablo era un hombre muy difícil de tratar. ¿Estaba casado?» «Sí, señora. Es preciso que su mujer fuese una buena persona. Si yo hubiera sido la mujer de ese hombre semejante, le habría hecho saber cuántos son 2 y 2. Sed sumisa a vuestros maridos». Si al menos se hubiese contentado con decir: ser dulces, complacientes, atentas, orativas, yo diría: he aquí a un hombre que sabe vivir. ¿Y por qué sumisa? ¿Me queréis decir? Cuando me casé con el señor de Grancey, nos prometimos sernos fieles. No he cumplido del todo mi promesa, ni él la suya, pero ni él ni yo nos prometimos obediencia. ¿Somos acaso esclavos? ¿No es suficiente que un hombre, después de haberse casado conmigo, tenga derecho a causarme una enfermedad de 9 meses, que algunas veces es mortal? ¿No es suficiente que yo dé a luz con grandes dolores un niño que podrá contradecirme cuando sea mayor? ¿No es bastante que esté sometida todos los meses a molestias muy desagradables para una mujer de calidad, y que para colmo la supresión de una de esas 2 enfermedades al año sea capaz de causarme la muerte, para que vengan encima a decirme: obedeced? Seguro que la naturaleza no lo ha dicho. Nos ha dado órganos diferentes a los de los hombres, pero al hacerlos necesarios los unos a los otros, no ha pretendido que la unión constituya una esclavitud. Recuerdo perfectamente que Molière ha dicho: «Do côté de la barbe it la toute puissane», que quiere decir: la escuela de las mujeres 3. Del lado de la barba se halla la omnipotencia. He aquí
una bonita razón para que yo tenga un amo. ¿Cómo? Porque un hombre tiene el mentón cubierto de un horrible vello áspero que se ve obligado a rapar de cerca, mientras que el mío ha nacido ralo. Tendré que obedecerle con toda humildad. Sé muy bien que los hombres por lo general tienen los músculos más fuertes que los nuestros y que pueden dar un puñetazo más contundente. Mucho me temo que sea el origen de su superioridad. También pretenden tener la cabeza mejor organizada y por consiguiente presumen de ser capaces de gobernar, pero yo les haría ver reinas que valen tanto como los reyes. Me hablaban días pasados de una princesa alemana que se levanta a las 5 de la mañana para trabajar por la felicidad de sus súbditos, que dirige todos los asuntos, responde todas las cartas, protege todas las artes y derrama tantos beneficios como luces tiene. Su valor iguala a sus conocimientos. Naturalmente, no ha sido educada en un convento por unos imbéciles que nos enseñan lo que hay que ignorar y nos dejan en la ignorancia de lo que hay que aprender. Por lo que a mí respecta, si tuviese que gobernar un estado, me siento capaz de osar seguir ese modelo. El abate de Chateauneuf, que estaba muy bien educado, no intentó contradecir a la señora mariscal. A propósito, dijo ésta, es cierto que Mahoma sentía hacia nosotras tanto desprecio que pretendía que no éramos dignas de entrar en el paraíso y que sólo se nos admitiría en la entrada. En ese caso, dijo el abate, los hombres se quedarán siempre a la puerta, pero consolaos, no hay ni una palabra de verdad en todo lo que se dice aquí de la religión maometana. Nuestros frailes, ignorantes y malos, nos han engañado de lo lindo, como dice mi hermano, que ha sido 12 años embajador ante la puerta, o sea, el marqués de Chanteneuf. Voltaire le había conocido en Holanda en 1713 y 1714. ¿Cómo? ¿No es cierto, señor, que Mahoma inventase la pluralidad de las esposas para atraerse mejor a los hombres? ¿No es verdad que todas seamos esclavas en Turquía y que nos está prohibido rezar a Dios en una mezquita? Ni una palabra de todo eso es verdad, señora. Mahoma, lejos de idear la poligamia, la reprimió y restringió. El sabio Salomón poseía 700 esposas. Mahoma redujo esa cantidad a solamente 4. Las señoras irán al paraíso lo mismo que los señores, y sin duda se hará allí el amor, pero de manera distinta a como se hace aquí, porque os dais perfecta cuenta de que solo conocemos muy imperfectamente el amor en este mundo. Ay, tenéis razón, dijo la mariscala, el hombre es muy poca cosa, pero decidme,
¿Ordenó vuestro Mahoma que las mujeres estuviesen sometidas a sus maridos? No, señora, eso no se encuentra de modo alguno en el Corán. ¿Por qué entonces son esclavas en Turquía? No son esclavas, tienen sus bienes, pueden testar, pueden pedir el divorcio, en ciertos casos, van a la mezquita a sus horas y a sus citas a otras horas. Se las ve por la calle con sus velos por encima de la nariz, como vosotras lleváis vuestro antifaz hace algunos años. Es verdad que no se dejan ver en la ópera ni en la comedia, pero es porque no las hay. ¿Dudáis de que si hubiese alguna vez en Constantinopla, que es la patria de Orfeo, una ópera, las damas turcas llenarían los palcos proscenios? Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, sigue diciendo la mariscal entre dientes. El tal Pablo era muy cruel. Era un poco duro, replicó el abate, y le gustaba mucho ser el amo. Trató con altivez a San Pedro, que era un tipo bastante bueno. Además, no hay que tomar al pie de la letra todo lo que se dice. Se le reprocha haber tenido muchas inclinaciones al janseneísmo. Mucho me sospechaba que era un hereje, dijo la mariscala, y volvió a ocuparse de su toilet. Esto es lo que decía la mariscal. La mariscal. Bueno, vamos a ver ahora lo que son los caracoles del reverendo padre L. Escarbotier. Dice: por la gracia de Dios, capuchino indigno, predicador ordinario y cocinero del gran convento de la villa de Clemot, es Auvernia, al reverendo padre Elías Carmelita Calzado, doctor de teología. Vamos a ver la primera carta, que dice que las ciencias naturales se desarrollaron mucho en el siglo XVIII y el propio Voltaire hacía experiencias con caracoles en Ferney. En esta primera carta, publicada en 1768, Voltaire parodia el estilo del famoso espectáculo de la naturaleza del abate Pluche y aprovecha la ocasión, como siempre, para atacar a las órdenes religiosas. Vamos a decir la primera carta que envía Voltaire. Dice: reverendo padre, hace algún tiempo solo se hablaba de los jesuitas y ahora solo se habla de los caracoles. Cada cosa tiene su momento, pero es cierto que los caracoles durarán más que todas nuestras órdenes religiosas, porque está claro que si se hubiera cortado la cabeza a todos los capuchinos y a todos los carmelitas, ya no podrían recibir novicios, mientras que una babosa a la que se le ha cortado el cuello tiene una nueva cabeza al cabo de un mes. Varios naturalistas han hecho ese experimento, y cosa que sucede con demasiada frecuencia, no son de la misma opinión. Unos dicen que son los babosos simples, que yo llamo inoques, las que vuelven a tener cabeza. Otros dicen que son los caracoles o babosas con concha. Experiencia falar. La experimentación misma es engañosa. Es muy verosímil que el éxito de este experimento dependa del lugar en que se efectúe la amputación y de la edad del paciente.
Debo sin vanidad entender más de caracoles que los señores de la Academia de Ciencias, e incluso que la Sorbona, que sabe de todo, porque desde que el bienaventurado Matteo Bacci, Matteo Bacci, fundador en 1525 en Pisa de la Orden de Hermanos Menores de San Francisco, se les dio el nombre de capuchinos por la larga capucha puntiaguda de su hábito pardo con cinturón de cuero, calzan sandalias y llevan barba larga. A quien se le apareció Dios, o sea, Matteo Bacci, a quien se le apareció Dios, nos ordenó hacer más puntiagudo nuestro capuchón, al que debemos nuestro nombre de capuchinos. Hemos comido siempre fricasé de caracoles a las finas hierbas. Como los cocineros siempre han sido un poco anatomistas, me he permitido con frecuencia el placer inocente de cortar cabezas de babosas, caracoles con concha, y de babosas desnudas, incoques. Os voy a exponer fielmente lo que me ha sucedido. No quisiera engañar al mundo. Soy predicador, además de cocinero. Mi oficio es alimentar el alma y el cuerpo, y el universo sabe que no lo alimento con mentiras. El 27 de mayo, a las 9 de la mañana, con tiempo despejado, corté la cabeza completa con sus 4 antenas a 20 babosas desnudas inoques, de color castaño con reflejos dorados, y a 12 caracoles con concha. Corté también la cabeza a otros 8 caracoles, pero entre las 2 antenas. Al cabo de 15 días, 2 de mis babosas mostraban una cabeza naciente. Ya comían y empezaban a apuntarles las 4 antenas. Las otras están bien, comen bajo el capuchón, que las cubre sin estirar todavía el cuello. Solo se me ha muerto la mitad de mis caracoles, y todos los demás viven. Andan, trepan por una pared, estiran el cuello, pero no hay la menor apariencia de cabeza, excepto en uno. Se le había cortado completamente el cuello y le ha nacido una cabeza, pero todavía no come. Unos no se desesperan, unos no confían. Si es uno, no desesperes, pero si no es más que uno, no te fíes. Aquellos a los que solo les hizo la operación entre las 4 antenas ya han recuperado el morro. Tan pronto como estén en condiciones de comer y de copular, tendré el honor de hacerlo saber a vuestra reverencia. He aquí 2 prodigios bien probados, unos animales que viven sin cabeza, unos animales que reproducen una cabeza. He hablado con frecuencia de ellos en mis sermones y solo he podido compartirlos a San Dionisio, quien, habiéndole sido cortada la cabeza, la llevó 2 lenguas en las manos, besándola tiernamente. Pero si la historia de San Dionisio es de una verdad teológica, la historia de los caracoles es de una verdad física, de una verdad palpable, de la que todo el mundo puede cerciorarse por sus propios ojos. La aventura de San Dionisio es el milagro de un día, y la de los caracoles el milagro de todos los días. Me atrevo a esperar que los caracoles volverán a tener cabezas enteras,
como las babosas, pero en fin, todavía no he visto más que uno al que haya sucedido esto, e incluso temo haberme equivocado. Si la cabeza vuelve con dificultad a los caracoles, tienen en compensación privilegios mucho más importantes. Los caracoles tienen la suerte de ser a la vez machos y hembras, como aquel bello joven, hijo de Venus y Mercurio, de quien se enamoró la ninfa Salamacis. Voltaire se refiere a Hermafrodita, la ninfa Salmacis, prendada de su belleza, obtuvo de los dioses que los cuerpos de ambos se fusionasen en uno solo. Perdonadme que os cite historias profanas. Los caracoles son seguramente la especie más favorecida por la naturaleza. Tienen dobles órganos de placer. Cada uno de ellos está provisto de una especie de carcaj blanco, cuyas flechas de unas 3 a 4 líneas dispara a su pareja. Dan y reciben, pues, alternativamente. Su placer no es solamente doble que el nuestro, sino también más duradero. Vos sabéis, reverendo Padre, en qué breve espacio de tiempo se desvanece nuestro goce. Un mismo instante lo ve nacer y morir. Pasa como un relámpago y no vuelve con la frecuencia que se dice, incluso entre los carmelitas. Los caracoles gozan 3, 4 horas enteras. Es poco con respecto a la eternidad, pero es mucho con relación a vos y a mí. Veis, pues, que Luis Racine hace mal en llamar al caracol solitario dioso. No existe nada más sociable. Me atrevo a interpelar aquí al amante más vigoroso, pues si estuviera 4 horas enteras en la misma actitud con el objeto de sus castos amores, supongo que se sentiría muy cansado y desearía estar algún tiempo solo, pero los caracoles no se cansan. Da gusto verles acercarse y unirse por medio de esa larga gorguera que les sirve al mismo tiempo de piernas y de capa. He sido 100 veces testigo de sus tiernas caricias. Si las babosas inoques no tienen ni los dos sexos, ni esos largos éxtasis, la naturaleza, en recompensa, las hace renacer. ¿Cuál de estas cosas vale más? Dejo la decisión a las damas de Clermont. No me atrevería a asegurar que los caracoles nos superan tanto en la facultad de la vista como en la del amor. Se pretende que tienen un doble par de ojos, del mismo modo que tienen un doble instrumento de amor. 4 ojos para un caracol. Natura, natura. La cosa es muy posible, pero ¿es realmente cierta? El señor Priori de Honval no lo duda en el espectáculo de la natura, y lo que solo han visto caracoles en este libro lo juran con él. Sin embargo, la cosa me ha parecido falsa. He aquí lo que yo he visto. Existe un grano negro en las extremidades de sus grandes antenas superiores. Ese punto negro desciende por la oquedad de esas 2 trompas cuando se las toca, a través de una especie de humo vítreo, y luego vuelve a subir con celeridad. Pero me parece que las 2 trompas o cuernos o antenas inferiores
que son más pequeñas, carecen totalmente de esos dos puntos negros. Las dos antenas grandes son ojos, los dos pequeños me parecen cuernos, trompas, con los que el caracol y la babosa inoque buscan su alimento. Cortad los ojos y las trompas al caracol y a la babosa de inoque. Estos ojos se reproducen en la babosa inoque, tal vez resuciten también en el caracol. Creo que ambas especies son sordas, porque cualquier ruido que se haga cerca de ellas no las asusta. Si tienen orejas, me retractaré. Es cosa que nada le cuesta a un hombre de honor. En fin, reverendo padre, sean sordas o no, es cierto que las cabezas de las babosas resucitan y que los caracoles viven sin cabeza. Oh altitud de Vitraum, oh altitud de la riqueza. Bueno, esto es lo que es la carta de una carta escrita al reverendo padre de Escarbotier de parte de Voltaire. Bueno, aquí concluimos lo que es este opúsculo. En nuestro siguiente tema vamos a ver algunos cuentos de Voltaire. Por lo pronto, aquí concluimos la charla del día de hoy y nos vemos en la siguiente con los cuentos de Voltaire. Nos vemos hasta luego.